Ой, хорошо. El vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, hablamos de Dmitry Medvedev, ha declarado hace unos momentos que es hora de que Rusia le inflinja el mayor daño posible a Occidente. ¿Y cómo piensan hacer esto? Pues armando precisamente a sus enemigos y atacando sus puntos más vulnerables. ¿Recuerdan que les habíamos dicho la semana pasada que este escenario, como que 2 por 2 son 4, iba a llegar? Pues ya está cantado. Y esta declaración surge justo después de que se anunciaran las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos y sus aliados contra Rusia. Putin está furioso, ha dicho que esto es un robo y por supuesto que las consecuencias ya están advertidas por Medvedev. Miren, estas fueron las sanciones y la reacción de Putin. Un robo. Así calificó el viernes el presidente de Rusia, Vladimir Putin, al uso de activos rusos congelados para ayudar a Ucrania a resistir contra sus tropas. Ahora están pensando en cómo proporcionar al menos alguna base legal para poder apropiárselos finalmente. Pero a pesar de todas las artimañas, el robo sigue siendo robo y no quedará impune. El G7, integrado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido, anunció el jueves un préstamo de $50.000 millones a Ucrania, garantizado con los intereses de los activos rusos congelados en Occidente desde el inicio de la ofensiva de Moscú en febrero de 2022. Al robar los activos rusos, darán un paso más hacia la destrucción del sistema que ellos mismos crearon y que durante muchas décadas garantizó su prosperidad, permitiéndoles consumir más de lo que ganan mediante deudas y obligaciones para atraer dinero de todo el mundo. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, reclama la confiscación pura y simple de los 300.000 millones de euros en activos del Banco Central ruso, congelados por la Unión Europea y el G7, a lo que estos últimos se niegan por motivos jurídicos. Pues la cuestión es simple. Occidente quiere ayudar a Ucrania, pero no tienen dinero. Han gastado más de lo que ganan, pero han encontrado una solución: gastar el dinero de otros. Y por eso Rusia está furioso y por eso Medvedev está mostrando esta gravedad de una respuesta que habla de una escalada muy real con la necesidad, dice, de una reacción contundente. Y esto pasa en un contexto donde las sanciones a Rusia ya se cuentan por decenas de miles y cada vez van aumentando de nivel a escenarios no imaginados en el sistema monetario internacional. Esto significa que cualquier país puede tomar el dinero de otro, robarlo y entregárselo a uno de sus enemigos. Estamos viendo el comienzo de una nueva etapa en donde Rusia armará a los enemigos de Estados Unidos para que los ataquen con armas rusas. Hablamos de muchos, no solamente de los hutíes, hablamos de los talibanes, de Al-Qaeda, de Hezbollah, de la Guardia Revolucionaria iraní, hablamos de los chiíes en Irak, hasta Corea del Norte. Muchos grupos paramilitares en África. Es una amenaza difícil de calcular. Si habláramos de los enemigos de Estados Unidos, lamentablemente para Washington no nos alcanzarían los dedos de las manos para enumerarlos. Y ahora, pues estos recientes acontecimientos están intensificando todavía más la tensión entre Rusia y Occidente, y Estados Unidos y sus aliados han declarado que, según Medvedev, una guerra sin reglas contra Rusia ya está establecida en Moscú. Este enfrentamiento ya se está traduciendo en muchas restricciones y en muchas sanciones que buscan asfixiar a la economía rusa. Pero ¿hasta qué punto puede Rusia realmente soportar esta presión? Pues Medvedev ya dijo que Moscú ha aprendido a vivir y desarrollarse a pesar de todas estas sanciones. Y miren, esto es real. Si en estos momentos a nuestros países nos anunciaran sanciones, nos quiebran o nos toman por sorpresa, porque sería la primera vez. Pero Rusia está acostumbrado a vivir con las sanciones un día sí y otro también. La pregunta es, ¿qué tan sostenible es esta situación a largo plazo? No para Rusia, para Occidente. Rusia aislada ya estaba de Occidente. De todas formas, esto lo único que ha hecho
es unir a los posibles aliados de Rusia, pero en contra de Washington, porque lo que están ahora pensando es, si esto le hicieron a Rusia, el día de mañana, si yo no obedezco, me lo van a hacer a mí también. Y entonces lo que están haciendo es sacar todas sus reservas de oro, todas sus reservas en bonos del tesoro y cambiarlas a otras cosas como el oro. Y la postura de Medvedev es hoy muy clara. Dice, hay que causar el máximo daño posible a los países que han impuesto estas restricciones a Rusia. El máximo daño posible. Y esto no solo implica sanciones económicas a Estados Unidos. Medvedev está hablando de afectar directamente a estos países, incluso militarmente. Ha propuesto paralizar el trabajo de empresas y organismos gubernamentales, encontrar y explotar la vulnerabilidad en sus tecnologías más importantes, y también ha hablado de destruir sectores críticos como los energéticos, la industria, el transporte, los bancos, los servicios sociales. ¿Podrá Occidente resistir a esta agresión? Porque teóricamente Rusia no lo va a hacer. Rusia solamente le vendería o le daría armas a crédito a los enemigos de Estados Unidos. Es una historia que ya hemos visto, solamente que del bando ruso. Y ahora parece que esa historia la quiere hacer Rusia, pero en contra de Washington. Y esta posibilidad, tan solo de que Rusia arme a los enemigos de Occidente, ya se está convirtiendo en una preocupación muy real para Washington, porque Medvedev ha sugerido que si estos países temen esto, pues entonces hay que proporcionarles precisamente todas las armas posibles a los hutíes, a Corea del Norte, a Irán, a África, toda la región del Sahel, por supuesto, excepto, dice, que solamente habría una sola restricción, las nucleares, una sola. Pero de ahí en fuera, todo lo que no sea armas nucleares, habría que dárselo a los enemigos de Washington. Es una estrategia que no solamente parece ser una declaración aislada de Medvedev, sino que podría extenderse, claro, a todo el conflicto, y el peor temor, digamos, el temor más grande de Occidente, podría estar a punto de convertirse en realidad. ¿Está Washington preparado para una guerra en múltiples frentes, en múltiples dimensiones? Porque ya no solamente tendría Washington que enfrentar el conflicto en Ucrania, ver cómo resolver la crisis de Israel en Palestina, las crecientes tensiones de Medio Oriente y la pérdida de influencia en África. Ahora también va a tener que lidiar con muchísimos de sus enemigos que lo único que les hacían falta eran armas para atacar, pero las intenciones desde hace mucho que las habían tenido. Y esta amenaza de Medvedev pues no se para ahí, porque también está convirtiéndose precisamente en una pesadilla demencial continua, porque está utilizándose precisamente el escenario de tensión que está en uno de los puntos más álgidos para azuzar o apoyar a todos estos grupos que necesitaban apenas una excusa para poder atacar con misiles, con artillería, con lo que sea que les den a la mano para que ellos puedan usarlos. Y estas sanciones recientes impuestas por Washington y por sus aliados pues han sido ya la gota que derramó el vaso para Rusia. Este 12 de junio el Departamento de Estado de los Estados Unidos o el Departamento del Tesoro le impusieron, como vieron, a Rusia otras 300 sanciones a 300 personas y entidades rusas. Y no nada más a Rusia, incluso también le pusieron sanciones a sus propios aliados de la OTAN. Estados Unidos anunció sanciones incluso hasta contra Turquía, que es miembro de la OTAN. Imagínense, lo acusaron de estar vinculado con la economía de guerra rusa. Y entonces estas sanciones, incluso para sus propios aliados, ya están afectando no solamente a la propia economía occidental, sino a la estabilidad del dólar. Yo leí una declaración en la mañana que decía que el dólar ya se volvió tóxico. Pues por supuesto, para muchos países miembros de la OTAN que están viendo cómo son sancionados por sus propios disque amigos, pues ahora se están preguntando cómo va a impactar esto a la economía de sus propios países. Y ya en el caso de Rusia, pues si podrá encontrar nuevas vías para mantener su estabilidad económica, pues nos queda claro que ellos han encontrado su propio camino a pesar de las sanciones. Pero no nada más se trata de eso, porque ahora el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, pues ha afirmado que Moscú está pensando en las acciones que mejor van a servir a sus intereses. El Banco Central de Rusia ya aseguró que por ellos está bien, que ellos son capaces de garantizar la estabilidad en todos los mercados a pesar de este nuevo paquete de sanciones. No sabemos hasta qué punto esto va a acabar
afectando a otros países como por ejemplo Turquía, si va a reaccionar de la misma manera. Janet Yellen, que es la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, declaró incluso que la economía de guerra de Rusia está profundamente aislada del sistema financiero internacional. Pero lo que se le olvidó decir a Janet Yellen es que con todo y lo profundamente aislada que dice que está creciendo al doble que su propia economía y está ofreciendo el doble de los resultados que su propio departamento. Según Yellen, estas acciones, dice, golpean las pocas vías que le quedan para obtener materiales a Rusia y equipo internacional, pero la realidad es que el Banco Central de Rusia ha dicho que el comercio en dólares y euros va a continuar en el mercado extrabursátil y que los depósitos bancarios de estas divisas van a seguir siendo seguros. ¿Han encontrado maneras de eludir estas sanciones? Por supuesto que sí. ¿Y cómo lo han hecho? Con la complacencia de los mismos países miembros de la OTAN y del G7, que son los primeros en infligir las propias sanciones que ellos mismos anuncian. ¿Por qué? Porque saben que es papel, pero en la práctica es un balazo que se dan en el pie. Por eso es una situación tan difícil de cumplir, pero lo que sí vemos que es real, a diferencia de las sanciones, es la escalada de estas sanciones. Y lo que parece que sí va a ser real es esta amenaza precisamente que ha lanzado Medvedev acerca de infligir el mayor daño posible a Occidente a través de esto que nosotros ya habíamos platicado que seguramente iba a ocurrir, que iban a empezar a armar a otros grupos paramilitares o países que son enemigos de Occidente, y esto va a provocar una escalada de tensiones pues en el mundo, Alba. Así es. No, me dio mucha risa porque una de las principales notas que salió ahora en el G7, bueno, aparte de, ya saben, Biden siempre deja notas para el recuerdo, eventos para el recuerdo, y este no fue la excepción, la reunión del G7. Ahí, ya saben, Ucrania no pertenece al G7, pero pues es compadre del G7. Entonces ahí estuvo Zelensky y firmaron un pacto en donde pues le van a pasar los activos de Rusia, y suena todo muy bonito, pero hay muchos detalles que no hicieron públicos de ese pacto, pero se empezó a analizar y pues no es lo que le vendieron a Ucrania. Para los medios es algo muy bonito, es un pacto en donde le van a ayudar, le van a dar el dinero ruso hasta de ahorita hasta en los próximos 10 años. También luego salió el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, y dijo que pues le iban a dar más dinero a Ucrania, y al último pues que no, que siempre no iban a ser 100,000, que ahora van a ser 40,000, y pues Estados Unidos supuestamente va a dar la mitad. Entonces no se llevó Zelensky todo lo que quería, pero sí se llevó una gran parte. Lo curioso es que cuando dicen que le van a dar los activos rusos, pues no dicen cuándo, cómo, ni nada. Nomás dicen que se los van a dar. Y amigos, si algo hemos aprendido es que pues hay que dar fechas, hay que dar cantidades, hay que dar todo, porque el dinero se pierde. En cualquier lugar del mundo, las cantidades de dinero muy grandes se pierden. Sí, Alba. Entonces... Y luego no nada más está esta situación, sino que realmente ya no sabemos cuál es el verdadero objetivo del G7. A ver, 7 de las grandes economías del mundo que se supone que hace apenas 5 o 6 años dominaban el sistema financiero mundial. O ya lo están comparando con la última cena. Precisamente la ironía de Italia, y dicen que es Meloni contra 6 fracasados. Así lo están diciendo, no lo digo yo. Fracasados no refiriéndose a los países, sino a sus líderes, porque no tienen el apoyo ni el respaldo popular. ¿Quién está ahí? Macron, Olaf Scholz, Justin Trudeau. ¿Saben que la primera elección que viene van a perder rotundamente? Xochitl Gálvez va a ser la gran triunfadora comparado con los resultados que ellos van a tener. Sí, de verdad. A menos que se traigan los compadres de Xochitl Gálvez para ganarse las elecciones. Pero sí, aquí en Canadá Justin Trudeau no está frito, está carbonizado. Bueno, y luego, ¿qué decir de Biden? Alba, el gran oso. Déjenme mostrarles lo que pasó con Biden. Estaban en el G7. Es un presidente que yo no sé cómo toma decisiones. Vean ustedes, estaban presenciando un espectáculo aéreo y miren con lo que sale Biden. Y sale al rescate la única cuerda del grupo de los 7, que es Meloni. Ahí pueden ver, por cierto, cómo está realizándose el escenario, Alba. Mira. Pero me encanta. Vean a Justin Trudeau. Se dio cuenta que el Biden se iba y así es. Se le va el avión. Se voltea bien disimuladamente así. Vean a Meloni. O sea,
Señor, es por acá. Es para acá, Biden. Despierte. Mire de este lado. Y ya todos tratando de disimular, todos se mueven a ponerse al lado de Biden. A poner a Biden otra vez en medio. Lo arropan en medio. Pero vean es que vean su error desde fue dónde dejarlo en la esquina. Vean desde dónde sale Meloni. Sí, su error fue dejarlo en la esquina, porque si no, jala pa'l monte. Sí. Mira. Y como que muy disimuladamente Manuel Macron, vean. Sí, desde la esquina sale Meloni y dice, ay, ya no le está subiendo el agua al tinaco otra vez. Trudeau como que lo ve y dicen, este sí es mi vecino, ya lo conozco cómo es. Increíble, Alba. Entonces, realmente, otra vez están, por cierto, proliferando las críticas de, ya sabes, de los republicanos, de Donald Trump, que esto no se lo está perdonando. Pero bueno, pues ¿cuál es el escenario entonces o la función del G7? Precisamente cuando... Me parece que no van a ver... En lugar de que aprovechemos para ver cómo mejorar nuestras propias economías, cómo superar la economía rusa, porque nuestras economías están pasando por un terrible momento. No puede ser que las proyecciones del Fondo Monetario Internacional para Rusia sean 5.4, mientras que para países como Estados Unidos sea el 3.2, me parece. O sea, simplemente no es posible. En lugar de que veamos cómo hacer eso, pues es una cumbre del G7 en donde yo no sé qué tiene que hacer Zelensky, porque Ucrania no es ni la 8ª, ni la 9ª, ni la 10ª economía más grande del mundo, ni por supuesto. ¿Debería Occidente temer una guerra híbrida con Rusia? Las opciones de nuestra encuesta son absolutamente sí. ¿Es exagerado? O quizás depende de esto, Alba. Así es. No, es que esa nota le dio la vuelta al mundo. Ahora le dicen Nurse Meloni, enfermera Meloni, porque lo persigue. Es que ya no lo pueden dejar solo. Si no va Kamala Harris, va a tener que ir Meloni con él, porque es la que... Se lo ha de haber encargado, le ha de haber dicho Kamala Harris, ay, te encargo por favor a Biden, porque luego no le sube bien el agua al tinaco y jala pa'l monte. Sí, ayúdalo por favor, si lo ves como que se desorienta. Dices, y así quiere correr, o sea, obviamente no es él el que quiere contender, quiere las... Es el presidente ideal para la industria armamentista. Claro, sobre todo cuando ves esto y da mucha tristeza porque nada tiene que ver su edad. Hay personas que tienen la edad de Biden o son mucho mayores y están completamente en uso de sus facultades. Aquí lo triste es que el señor no está en uso de sus facultades y lo peligroso es que es presidente de un país. Y luego un país que está metido en todos lados. Pero pues le dicen, fírmele aquí, diga esto, aquí no diga nada. Mira, Alba, ¿qué opinan nuestros amigos? ¿Debería Occidente temer una guerra híbrida con Rusia? El 75% cree que sí, absolutamente. El 16% cree que es exagerado. Y el 9% que depende de la situación. Pues esos son los resultados, Alba, de la encuesta. Estados Unidos acaba de enviar un submarino a la bahía de Guantánamo después de la llegada de la flotilla rusa a Cuba. Washington envió este submarino, que es de ataque rápido, precisamente a Guantánamo, justo un día después de la llegada de estos poderosos equipos rusos. Es un movimiento que, aunque aparentemente parece rutinario, ya está encendiendo las alarmas y está planteando serias preguntas sobre las verdaderas intenciones detrás de estas acciones y qué tan riesgoso es. Estamos presenciando el inicio de una nueva era de tensiones militares ahora en América Latina, en nuestras costas. ¿Qué implicaciones tiene esto para la seguridad global y para las relaciones internacionales? Pues de acuerdo con el Comando Sur, la ubicación y el tránsito del USS Helena estaba previamente planificado, es decir, no es algo que según ellos sea en respuesta al submarino nuclear ruso. Literalmente dicen que no es un riesgo, que eso no les preocupa, mas sin embargo envían un submarino de ataque rápido. No podemos ignorar esta terrible coincidencia de eventos con la llegada de la flotilla rusa, que está compuesta por la fragata del almirante Gorshkov, por el submarino nuclear Kazan y por varios buques de apoyo. Esta flotilla, que está equipada con misiles hipersónicos Zircons, llegó a Cuba, de hecho, como parte de un programa que se anunció como de cooperación internacional. Pero, ¿cooperación para quién y para qué? Recuerden que hablábamos que se iban a realizar ejercicios de ataque simulados electrónicamente que podrían llegar hasta 600 kilómetros a partir del punto de partida. Es decir, Rusia está simulando ataques a cualquier punto del territorio estadounidense en estos momentos. Entonces,
Si profundizamos un poco en las capacidades del submarino Kazan y lo comparamos con el submarino de ataque rápido que acaba de enviar Washington, pues el Kazan es un submarino de propulsión nuclear de la clase Yasen-M, que es pues una de las embarcaciones más avanzadas que tiene la Marina rusa. ¿Qué lo hace tan especial? Pues primero su capacidad de sigilo, que lo hace indetectable. Está diseñado para ser extremadamente silencioso, reduce al mínimo las posibilidades de ser detectado. En estos momentos pues ya anunció que iba a estar en Cuba. De lo contrario, bien pudo estar y ni siquiera nos hubiéramos dado cuenta. Además de esto, el Kazan está armado con una variedad de misiles y torpedos que incluyen misiles de crucero Kalib, misiles hipersónicos Zircon, que pueden alcanzar velocidades de hasta Mach 10, pero que además tienen capacidad de transportar ojivas nucleares. Estas capacidades lo que hacen pues, es que le brindan al Kazan pues, ataques muy precisos, muy devastadores a distancias muy largas. Y del otro lado pues tenemos al USS Helena, que es un submarino de ataque rápido de la clase de Los Ángeles. También tiene una gran reputación letal, hay que decirlo, pero los submarinos de esta clase, que fueron una columna vertebral de la flota submarina estadounidense, pues son de la década de 1970. Muchas cosas han pasado en el mundo desde entonces. Aún así, no deja de ser un equipo poderoso. Está armado con torpedos y misiles de crucero de la clase Tomahawk Helena, que no son para nada misiles supersónicos. Sin embargo, pues sí tienen una letalidad en sus ataques contra barcos, contra submarinos enemigos. Tienen misiones de inteligencia, de reconocimiento, pero repito, no tienen ni remotamente la capacidad hipersónica que tiene el Kazan. Pero el USS Helena pues también es muy versátil y está diseñado para operar en una amplia gama de entornos y ahora ha sido desplazado a Cuba. ¿Qué tan efectivo es esto en términos prácticos? Digo, más allá de la estridencia que estamos viendo en la nota, que evidentemente parece una respuesta, una reacción, un movimiento de neutralización, como si con este submarino de ataque rápido se pudiera neutralizar al Kazan. Aunque digan que es una coincidencia y que su visita ya estaba programada, son demasiadas coincidencias en tan poco tiempo. Lo que estamos viendo pues es primero que se está haciendo una proyección de poder. Por un lado, el submarino nuclear Kazan ruso, que tiene misiles hipersónicos, que puede amenazar a objetivos a una distancia muy considerable, creando por supuesto una zona de negación de acceso alrededor de Odendopera, porque nadie se podría acercar. Y esto significa que cualquier fuerza hostil tendría que pensarlo 2 veces antes de acercarse. Y eso incluiría al USS Helena, que es cierto que tiene un papel muy importante desde 1970, pero es un submarino añejo. Aunque ha sido actualizado con varias cosas para poder detectar y neutralizar submarinos enemigos, pero no de la clase de los submarinos de última generación Kazan. La administración de Biden ya salió a decir que lo que pasa es que está siguiendo muy de cerca las actividades rusas en las zonas cercanas a Estados Unidos. Sabrina Singh, que es la vocera del Pentágono, también dijo que la llegada de estos submarinos no representaba amenaza alguna para Estados Unidos. Pero viene la pregunta, si no es una amenaza real, ¿por qué la respuesta? La situación realmente se está complicando bastante más allá de lo que nos quieren hacer creer, porque este tipo de operaciones de la Segunda Flota de Estados Unidos, de la Cuarta Flota Aérea de la Atlántica de la Guardia Costera y de la Fuerza de Tarea Conjunta que también están desplegando con Canadá en el Atlántico, pues nos muestra que Occidente está demasiado tenso, que se están llevando a cabo muchísimas operaciones de vigilancia en la región de todo el Atlántico, y por eso la presencia de la flotilla rusa en Cuba y esta respuesta justificada, exagerada, díganoslo ustedes en la encuesta de Estados Unidos, pues no coincide con el discurso de que no representa amenaza alguna. De lo contrario, no se hubiera desplegado un submarino de ataque rápido como el USS Helena en la bahía de Guantánamo. Esos son indicios muy claros de que tanto Rusia como Estados Unidos están queriendo mostrar músculo militar en una región que, por cierto, está cargada de historias tensas. Las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, pues de por sí ya eran muy complejas,
Pero ahora lo que estamos viendo precisamente con la llegada de estos buques rusos a Cuba, pues es una escalada en las tensiones. Rusia está, por supuesto, haciendo una movida en donde está expandiendo su influencia en el Caribe, una región que Estados Unidos sigue considerando o creyendo que es su patio trasero. Pero esta situación nos recuerda, repito, a la crisis de los misiles en Cuba del 62, cuando el mundo estuvo al borde de una guerra nuclear, pues por la presencia de misiles soviéticos en la isla. Hoy la situación pues no es tan extrema, las tensiones son, de todas maneras están escalando muchísimo, pero cuando observamos este movimiento, pues es muy claro que Rusia está proyectando su poder en una región históricamente dominada o subyugada por Estados Unidos, pero que tiene una afinidad con Rusia. Y la elección de Cuba como un destino para la flotilla rusa, pues no puede ser mera casualidad. Cuba está ubicada apenas a 90 millas de la costa de Florida y ha sido, no solamente por esta ocasión, muchas veces ha sido un punto de fricción entre estas dos potencias durante décadas. Hay que recordar lo que pasó en 1962, la instalación de misiles soviéticos en Cuba, pues llevó a una confrontación directa que puso al mundo al borde del conflicto nuclear. Y esta situación actual, pues aunque no es igual de dramática, nos está recordando cada vez más porque tienen cada vez más este tipo de similitudes con la crisis de los misiles, que ahora podríamos llamarla la crisis de los submarinos. Definitivamente con la presencia de la fragata Almirante Gorshkov, que está equipada con misiles hipersónicos Zircon, con la llegada del submarino nuclear Kazan, pues Rusia no solamente está interesada en enviar un mensaje muy poderoso a Washington, sino que también está mostrando sus capacidades militares más avanzadas. Sus joyas de la corona las puso en Cuba. Y los misiles Zircon, hay que recordar que son capaces de alcanzar velocidades de hasta Mach 9, Mach 10. Entonces, representan una verdadera amenaza significativa para cualquier adversario. Y eso incluye, por supuesto, las instalaciones militares costeras de Estados Unidos. Entonces, la pregunta es, ¿qué está buscando Rusia con esta demostración de fuerza? ¿Y qué nos quiere decir Washington cuando dice que no le preocupa, pero por otro lado despliega un verdadero operativo naval en conjunto con Canadá en todo el Atlántico? Pues estamos definitivamente viendo cómo está escalando en el Caribe la tensión, cómo Rusia está expandiendo su influencia, a pesar de la famosa doctrina Monroe que Estados Unidos ha desplegado aquí desde el siglo XIX, controlando de manera forzada, hay que decirlo, Guantánamo, que es un ejemplo claro de esa política, en donde hoy la respuesta de Washington a la llegada de la flotilla rusa con el despliegue precisamente de su submarino de ataque rápido, pues nos muestra precisamente el talón de Aquiles, precisamente en el Atlántico, de una amenaza que Washington pensaba que ya había superado, que tenía el dominio del hemisferio occidental, pero hoy nos parece que no es así, Alba. Así es. Y como bien dices tú, me encanta el doble rasero, el doble discurso. Y voy a decir por qué. Recuerdan que en agosto del 2022, la entonces presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, visitó Taiwán en una visita oficial. Bueno, pues ella llegó a Taipei y también se llevó una flota de guardaespaldas nucleares. Se llevó prácticamente todo el arsenal nuclear de Estados Unidos para protegerla en su visita oficial a Taiwán. La distancia de Taiwán a China en el espacio más corto son 130 kilómetros, pero ella llegó a Taipei, que es la capital de Taiwán. Poniéndolo en distancias, hay aproximadamente 180 kilómetros. De Taipei, donde estaba la entonces presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, ¿cuánto? Hacia China, 180 kilómetros. 180 kilómetros. Ajá. Ahora, el buque ruso llegó a La Habana, Cuba. La Habana, de la costa más cercana de Miami, se encuentra a una distancia en línea recta de 367 kilómetros. Ahora, si hacemos la matemática, está casi al doble. Pues sí, 120 más, ¿no? Sí, o sea, 180 sí. De Taipei a China. Sí, 120 y 300, más está. Sí, y 360. 360, 67 180. Es al doble, sí, es al doble. O sea, donde está el bombardero ruso, está al doble de distancia de lo que llegaron las tropas estadounidenses en el 2022 en China.
Y van a decir, no tiene nada que ver China en esto. No, tiene todo que ver. ¿Cómo se asustó Estados Unidos ahorita? Por el bombardero, por el submarino ruso nuclear que llegó al doble de distancia. Dice que no está espantado. Dice, imagínate si se estuviera asustado. Pero ¿por qué se asusta tanto si está al doble de distancia de lo que él, como decimos en México, le arrimó el caballo a China? Porque ellos estuvieron a 180 kilómetros, que fue donde llegó Claro. Nancy Pelosi a Taipei, 180 kilómetros de la costa más cercana de China. Ahora, si nos pasamos al estrecho de Taiwán, ahí la distancia cambia. Porque entonces el punto más estrecho son 130 kilómetros. Le estás quitando 50 kilómetros. Pero como la señora llegó a Taipei, vamos a ponerlo ahí, son 180 kilómetros. Dices, ¿qué te incomodó? Que llegara el submarino nuclear a Cuba, te entiendo. Exactamente fue lo mismo que le incomodó a China cuando tú se lo acercaste a la mitad de distancia de lo que ahora te lo está acercando Rusia. Es que, como dices tú, valga la vulgaridad, no es lo mismo verlo llegar que sentirlo llegar. O sea, no es lo mismo hacerlo a que te lo hagan. No, no es así, licenciada. ¿Cómo es? No es lo mismo verla venir Ah, que ok, sentirla ok. llegar. No, Ya ve, oiga, no. no es usted de Veracruz, Puerto, caramba. No parece. No, pues no, yo de Veracruz, Puerto no soy. Yo No, soy de ya me lo de habían dicho. Actopan. Pero no lo quería yo creer. Sí, Alba, es así. Es así, definitivamente. Y ahora dice que no está espantado. Dice que no representa una amenaza para su seguridad. Bueno, si no representa una amenaza para su seguridad, si no está espantado, pues que alguien me explique esto. Son demasiadas coincidencias. Cada vez se está tensando más el hilo de una confrontación directa. Ahora, el otro día que tú nos platicabas algunos detalles acerca de esto y nos decías, tú me estabas platicando antier que va a estar solo 5 días el submarino nuclear. Esa es la información Yo oficial. sigo teniendo mis dudas. Esa es la información oficial que han compartido el gobierno ruso, que solo el buque venía 5 días, que solo va a estar 5 días en La Habana y que de ahí se regresa. Esa es la información oficial. A lo mejor pasa algo... A lo mejor el gobierno cubano le dice porque hay largas filas de la población para... hay tours. O sea, la gente puede subirse a conocer, por supuesto, una parte, ¿no? Entonces, hay tours. A lo mejor los 5 días no le son suficientes a la población para conocer el submarino y el gobierno cubano le extiende una invitación por más días y el gobierno ruso pues lo acepta para O que meses, la gente... o años. Exacto, para que la gente pueda disfrutar el recorrido. Entonces, oficialmente vino nada más por 5 días. Pero, pues, pueden pasar Ahora, muchas Alba, cosas. La llegada estaba programada del submarino nuclear desde antes que se realizara la cumbre del G7. Ahora que ya se está realizando, ahora que se anunciaron nuevas sanciones contra Rusia a 300 entidades más, ahora que estamos viendo cómo se ha anunciado que los 50,000 millones de dólares para Ucrania se van a tomar de fondos rusos congelados, que Putin está, que no lo calienta ni el sol, yo no sé si realmente se va a regresar este submarino y estas 3 fragatas rusas a Rusia. Muy probablemente diga, ¿sabes qué? Como diría don Vicente Fernández, pues por gusto no me voy, me quedo. Claro. Bueno, eso de lo del dinero, de lo de Rusia, tiene varios detalles que como que no quedaron claros. Analizando el famoso acuerdo, hay muchas cosas que no cuadran, amigos, ¿eh? Al rato les vamos a hablar de eso en mi canal. Hay muchas cosas que suenan bien bonito así en los medios, la foto, ya saben, la firma y todo. Pero a la hora de empezar a analizar el famoso tratado, como que le faltan muchas piezas a ese rompecabezas. Y la dispersión de los recursos, que ya sabemos que a la última hora ni el 10% le llega realmente a Ucrania. Por cierto, en nuestra encuesta del tema, ¿piensas que estamos al borde de una guerra directa entre Estados Unidos y Rusia? Las opciones son sí, sin duda, no es improbable o no estoy seguro. Rara vez Estados Unidos pelea sus propias batallas. Sí. Estados Unidos siempre pelea sus batallas a través de terceros. Nunca falta el que se deja, ¿verdad? Llámese Ucrania, llámese Irak, llámese algún bando de alguna nación que se utilice para desestabilizar gobiernos, llámese Siria, por ejemplo. Pero ahora estamos viendo una escalada que podría derivar en una confrontación ya directa entre Rusia y Estados Unidos. Y ahí es donde Washington se vuelve esquivo. Ahí es donde Biden dice, no, esa línea roja sí no la cruzo, porque puede arrastrar a Washington a una guerra directa con Rusia. Bueno, pues si ya estás,
¿por qué no le entras? No, porque eso sí es la Tercera Guerra Mundial. Pero Rusia está ya jugando el mismo juego. Ujú. En la mañana, con las declaraciones de Dmitry Medvedev, que sale y dice, bueno, pues nosotros lo que vamos a empezar a hacer ahora es armar hasta los dientes a todos los enemigos de Occidente. Llámese los hutíes, Al-Qaeda, etc. Muchos grupos proxies Hezbollah, por ejemplo, grupos en Irán. Y entonces estamos viendo precisamente un cambio de discurso, Alba, que podría tener una escalada real. Claro, dice nuestra amiga Claudia Guadalupe Ruiz Moreno. ¿Ustedes creen que Rusia solo envió un submarino a Cuba? Bueno, envió el submarino y unas fragatas, ¿cierto? Y que si el submarino venía vacío, es lo que no se sabe. Según esto, no venía cargado con armas nucleares ni nada, solo una visita cordial y amistosa. También recordemos que desde el 2022 el presidente cubano ha tenido, ya fue a Rusia, ya vinieron, ya visitaron Cuba autoridades rusas y de nueva cuenta acaban de ir más autoridades cubanas a suelo ruso. Entonces hay una estrecha relación entre Cuba y Rusia, por así decirlo, una relación cordial y de amistad en estos momentos. Se dice que no traía armas nucleares ni nada, que nomás venía pues de visita, para que la gente conociera el submarino. Pues sí. Ahora, vamos a ver qué opina la gente, Alba, precisamente en la encuesta del día. ¿Piensas que estamos al borde de una guerra directa entre Estados Unidos y Rusia? Pues el 62% cree que sí, que sin duda. El 20% cree que es improbable y solo el 18% no está seguro, Alba. Pues digo, habría que ver si vamos a una confrontación directa. Muchas cosas cambiarían, por supuesto que muchas cosas cambiarían. ¿Desde cuándo no está Estados Unidos en una guerra directa? Y ahora, sobre todo con una potencia, digo, porque no es lo mismo declarar una guerra a un país que no tiene un ejército a una potencia mundial. Sí, como ellos, ¿no? Exacto, no es lo mismo. Y sobre todo tampoco es lo mismo cuando te lo hacen a ti, como les digo, a cuando tú lo haces, porque no los vi muy molestos ni muy nerviosos cuando mandaron toda la flotilla nuclear para la visita supuestamente de Nancy Pelosi, que no era una visita oficial, pero llegó a Taipei, a la capital de Taiwán, y la mandaron con todo el arsenal nuclear a la señora, que eran sus guardaespaldas. Dices, ok, fue una manera como de intimidación a China. En este momento llega Rusia en una visita a La Habana, en Cuba, llega el submarino y se vuelve loco Estados Unidos y Canadá. Dicen, pero pues, ¿por qué tanto miedo, no? Y no es que, como decía alguien ahí, no es malo tener miedo, yo soy hombre y no tengo miedo. No, pues el miedo no distingue sexos. Mujeres y hombres padecemos miedo. Pero dices, es que sabes tú las intenciones de ellos porque tú tenías las mismas cuando mandaste los bombarderos para ser los guardaespaldas de Nancy Pelosi. Ahora, Alba, hace 79 años que Estados Unidos no está en una guerra con una potencia. Desde 1945, desde la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces, Estados Unidos tiene muchas bases en todo el mundo. Ha participado en conflictos en otros países, sobre todo en países que no tienen grandes ejércitos, por lo menos comparables con el suyo. Pero directamente en una guerra, desde 1945. Rusia vive en la guerra. Uh-huh. Pues es un estado que, por supuesto, participó en la Primera Guerra Mundial, estuvo en la Segunda Guerra Mundial. El Ejército Rojo fue responsable de dar de baja al 80% de las tropas de la Alemania nazi. Después de eso, una serie de guerras que digo, vámonos por las dos más recientes, en el 2014 y ahora en el 2022. Son periodos de tiempo los que no ha estado en una guerra directa. Tiene una maquinaria militar que no se ha apagado desde que fue creada. Exacto. Y tienen una que le llaman una economía de guerra, así como Estados Unidos también. Pero desafortunadamente, en este caso en Estados Unidos, solo esa maquinaria de guerra y esa economía de guerra se queda en algunas industrias. Venta de armamento. Venta de armamento. En cambio, en Rusia, al estar todo centralizado con el gobierno, obviamente la población se ve beneficiada porque trabajan para el gobierno. El otro día nosotros les pasábamos el desglose de qué ciudades
se dedican a hacer distintas armas porque hay una zona, una ciudad que se especializa única y exclusivamente en los vehículos blindados, en los tanques de guerra. Hay otra que se dedica únicamente a los misiles, hay otra que se dedica únicamente, de donde nació su creador, el del Kalashnikov, el AK-47 y artillería. Entonces tienen muy distribuido donde se produce cada cosa. También el secretario general de la OTAN en una entrevista aceptó que Rusia produce 4 veces más rápido el armamento y que también es mucho más económico que el que lo produce Occidente, por supuesto. Sí. Porque de por sí la mano de obra... 3 veces más rápido y 4 veces más barato. Sí, porque de por sí la mano de obra en Rusia, por supuesto, es más económica que en Estados Unidos, pero a eso agréguenle, pues, los altos impuestos, porque es de Lockheed y Raytheon la pistola, entonces, pues, por eso le agregan más. Es como pasa con Tesla. Claro, Por sí. ser un Tesla cuesta 200% más que un auto chino, Ahora, que Alba, es exactamente lo mismo. Que si, porque alguien decía en el chat que si soy prorruso, pues no, vivo en un país de la OTAN. Digo, de hecho en el parque de afuera de la casa hay un montón de banderas de la OTAN, literalmente se llama Peacekeepers y hay como 40 banderas de la OTAN. Luego les voy a mostrar un video, hay una base de entrenamiento conjunto de la OTAN aquí. Pero eso no nos cega a ver nuestra realidad, precisamente porque estamos en un país miembro de la OTAN occidental, pues tenemos que estar más preocupados precisamente de a dónde nos quieren llevar nuestros líderes. ¿Saben a dónde no nos quieren llevar, Claro. Por eso evaden a cualquier costo una confrontación directa con Rusia. Nadie la quiere, pero es una línea que dice, no, espérate, una cosa es que se vaya a Ucrania, yo te mando armas, te las fío si quieres, pero ya meternos nosotros, pues es otra cosa. Pero ese punto de inflexión bien podría llegar. ¿Cuánto de esto, Alba, no se hubiera evitado si se mantuviera una buena relación con nuestros vecinos? Bueno, no nosotros, en el caso de Estados Unidos. A ver, ¿por qué no te llevas bien con Cuba? ¿No te conviene mejor tenerlo de aliado? Ya sabes lo que te pasó en la guerra de los misiles. Pues que no te vuelva a pasar. Haz que Cuba sea una pieza indispensable beneficiada de tu economía, como México. Uh-huh. ¿Tú crees que, mira, como mexicano, yo digo, el que diga que no lo está vendiendo una gran mentira. Si hiciéramos una encuesta, ¿cuántos de los mexicanos apoyarían al bando ruso? Es más que claro el resultado. Claro. En la realidad lo haríamos, es más que claro que no. No lo haríamos. El presidente de México lo ha dejado claro. ¿Por qué? Porque nuestras economías están ancladas. Porque el peso mexicano, nos guste o no, sigue la suerte del dólar. Porque nuestra economía está muy dolarizada. Porque nuestra deuda precisamente está en dólar. Si tuviéramos sanciones, todas las del mundo, y aún así prosperáramos, ¿qué nos ata? No hay nada que perder. Pues total, sancionados ya estamos. Eso es lo que pasa con Cuba. Uh-huh. Si Estados Unidos no estuviera sancionando a Cuba, a pesar del pasado tan lastimoso, fíjate, hablando de pasados lastimosos... Bueno, pero es que tampoco es que sean las blancas palomas, los querubines, no, también tienen su pasado oscuro. No, y no me refiero me refiero a Cuba, me refiero a Estados Unidos. No, déjame contarte precisamente hablando de pasados oscuros y lastimosos. Hoy en la mañana veía una declaración de Lloyd Austin III, el secretario de Defensa de los Estados Unidos, contestando acerca de la propuesta de paz de Putin, porque Putin ya lanzó una propuesta de paz, condiciones de paz, o propuesta de paz, como uh-huh. ustedes la quieran llamar. Entre otras cosas, que vamos a hablar de eso en otro video, en otro podcast, pero entre otras cosas lo que dice Putin es desnazificar a Ucrania, desmilitarizarlo y que se acepte la nueva realidad territorial de Ucrania. Con esto lo que quiere decir Putin es, olvídate de Crimea. Eso ya uh-huh. está más que claro. Olvídate del Donbass, pero también olvídate, por ejemplo, Lugansk, Donetsk, todo eso. Olvídate, eso ya no es tuyo. Aditka. Ya, eso ya fue. Oye, que era mío, que apenas hace unos años, sí, ya no. Entonces, olvídate de eso. ¿Qué dice Lloyd Austin III? Dijo el secretario de Defensa de los Estados Unidos, esta es la clase de discurso que Estados Unidos no quiere escuchar. El discurso en donde un dictador se levanta un día de malas y decide robarle el territorio a otro país. Se le olvidó. El discurso en donde, por la voluntad de una sola persona, le quita territorio a un país soberano. ¿Sabes de qué me acordé, Alba?
Que cortas la memoria. Sí, no, bueno, es que sí, claro, se le olvida al que le conviene. Me acordé, don Lloyd Austin, de cuando nos robaron la mitad de nuestro territorio porque un día se amanecieron de malas y dijeron, ¿cómo pues, llegó ¿sabes qué? Estados Unidos al tamaño que tiene Claro, hoy? me Robando. gusta Los Ángeles, me gusta Texas, me gustan todos estos estados como para que ahora sean estadounidenses, ¿no? Entonces, Alba, pues yo no entiendo este doble rasero, que no es lo ideal, por supuesto que no. Que tampoco es la mejor persona para hablar de esto, pero o por sea, favor. Mejor que mande otro, ¿no? No, claro. O sea, si vas a empezar a decir, no, es que un dictador que se roba el territorio. Compadre, ten tantita vergüenza y tantita memoria y manda a un país que no se haya robado el territorio de otro, no que ustedes se robaron la mitad del territorio mexicano. O sea... Para andar señalando a un ladrón, por lo menos no hay que ser ladrón. Ahora, sí, dijo que robarse así, Alba. Por eso. Ahora, digo, como dirían los norteamericanos, no hard feelings, no hard feelings. O sea, yo no tengo un sentimiento negativo del pasado. Pero oye, es que tampoco me lo traigas a colación, porque es que como mexicano me traes pues ese... es que es un chiste. Sí, es un chiste muy malo. Muy, muy malo. Porque, como lo digo, o sea... Si vas a andar criticando a un ladrón, por lo menos asegúrate de tú no ser uno. Porque si no, ¿con qué cara vienes a decir es que aquel se roba el territorio cuando tú hiciste lo mismo? Si vemos la historia, vean por qué Estados Unidos llegó al tamaño que llegó a tener. Haciendo exactamente lo mismo que hoy están señalando a Vladimir Putin. Entonces, pues por lo menos hay que leer la historia antes de hacer ese tipo de declaraciones. Acúsalo de otra cosa. Pero de robarse territorio, cuando Estados Unidos le robó la mitad del territorio mexicano, digo... Y ojo, Alba, no con esto quiero decir que no... O defender este tipo de acciones. Ya lo dijo en alguna... Mira, Alba, ahí por si alguien dice, oye, que no lo dijo, que sí lo dijo. Déjame comentarte la reacción que a mí me parece invaluable. No, pero me encanta que diga el tipo de comportamiento que no queremos ver. ¿Quién? ¿Como quién? ¿Como quién? ¿Quién te ¿No? crees tú? No, pues si no lo quieres ver tú, pues entonces haz una profunda reflexión interna, métete al yoga, güey, o algo para que reflexiones sobre tu propio ser interior y lo corrijas si no quieres ver esto. Porque mira, dijo, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, se refirió este viernes a la propuesta ofrecida por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, para iniciar negociaciones de paz con Ucrania. En su opinión, el mandatario no está en condiciones de dictar a Kiev condiciones para el cese de hostilidades que recoge la agencia de noticias AFP. Creo que es exactamente, estas son sus declaraciones, creo que es exactamente el tipo de comportamiento que no queremos ver. No queremos ver al líder de un país despertarse un día y decidir que quiere levantar fronteras y anexionarse el territorio de su vecino. Ese no es el mundo en el que ninguno de nosotros quisiéramos vivir. Pero ya vive, ¿sabes qué, Alba? Muy probablemente este amigo lo dijo desde una tierra robada. Claro. Probablemente lo comentó de uno de los estados, desde uno de los estados que nos robó. No. Desde ahí dijo, ese no es el mundo en el que ninguno de nosotros quisiéramos vivir. Afirmó en diálogo con la prensa tras una reunión de los ministros de defensa de la OTAN. Austin considera que Putin no está en posición de dictarle a Ucrania lo que debe hacer para alcanzar la paz. Desde su punto de vista, el presidente ruso inició el conflicto sin provocaciones por medio y ocupó ilegalmente la soberanía del territorio ucraniano. El cielo sobre el norte de Israel se ha llenado de fuego nuevamente, pero esta vez viene del Líbano, específicamente de Hezbollah, que está intensificando sus ataques sobre Israel. Esta semana lanzó una lluvia de fuego con más de 200 cohetes precisamente hacia el cielo israelí, apuntando específicamente a 6 sitios militares. La última ronda de ataques comenzó de hecho el martes cuando Israel neutralizó a un miembro de un alto general de Hezbollah, hablamos de Talib Abdullah, mejor conocido como Abu Talib. Era un comandante de alto rango de Hezbollah y su muerte se ha convertido en un grito de guerra declarado ya en Beirut. Líbano ha prácticamente comenzado lo que podría ser los primeros pasos de una nueva guerra en Oriente Medio.
El movimiento libanés Hezbollah lanzó el jueves una nueva andanada de cohetes y drones contra posiciones del ejército de Israel. Según un comunicado del movimiento chiita, aliado del movimiento islamista palestino Hamas, sus combatientes atacaron 6 cuarteles y sitios militares. Simultáneamente volaron escuadrones de drones explosivos contra otras 3 bases israelíes. Se trata de la tanda de proyectiles de mayor envergadura lanzados por Hezbollah desde que comenzaron los enfrentamientos casi a diario en la frontera con Israel, tras el estallido de la guerra entre Hamas y el ejército israelí en Gaza. El nuevo ataque tuvo lugar después de que un importante comandante del grupo muriera esta semana en un bombardeo israelí en el pueblo de Huailla, en el sur del Líbano. Por su parte, el ejército israelí informó que cerca de 40 proyectiles fueron lanzados hacia Galilea y la zona de los Altos del Golán. La mayoría fueron interceptados, pero otros provocaron incendios. Israel prometió responder con fuerza a los ataques de Hezbollah. Ya sea mediante esfuerzos diplomáticos o de otro tipo, Israel restablecerá la seguridad de nuestra frontera norte. Israel responderá con la fuerza a todas las agresiones de Hezbollah. Más de 460 personas han muerto en Líbano tras más de 8 meses de ataques transfronterizos desde el 7 de octubre, cuando estalló la guerra entre Hamas e Israel. La mayoría de las víctimas eran combatientes, pero también unos 90 son civiles, según estimaciones de la AFP. Del lado israelí, al menos 15 soldados y 11 civiles murieron, según las autoridades. En ambos lados de la frontera, decenas de miles de personas tuvieron que abandonar sus hogares por las hostilidades. Pero ahora, una pregunta, porque todos sabemos muy bien lo que está pasando en Palestina, pero muchos en el chat preguntan por qué Líbano está a punto de reventar ahora una nueva guerra con Israel. Ya no hablamos de ese frente que todos conocemos. Bueno, para entender la gravedad de esta situación, pues hay que ver un poco los antecedentes previos a esta lluvia de fuego que acaba de lanzar en una semana Hezbollah, que bien podría ser apenas el comienzo. Durante 8 meses Israel y Hezbollah han estado intercambiando fuego de Líbano a Israel y viceversa, pero la escalada de esta semana es sumamente preocupante en términos de lo que estamos viendo. Más de 215 cohetes fueron lanzados y eso provocó una serie de incendios en el norte de Israel. Hezbollah afirma haber destruido objetivos militares, incluidos el Monte Merón, donde las fuerzas israelíes tienen una estación de radar. También dice que destruyeron una fábrica que producía vehículos blindados. Este aumento de la violencia, por supuesto que está escalando los temores de que se inicie una guerra mucho más amplia en la región. Ahora Líbano y Hezbollah, bajo la dirección de Irán seguramente, pues están llevando la responsabilidad por el deterioro de la situación de seguridad en el norte, pero también es una respuesta frente a lo que muchos dicen es una escalada de Israel. Y en estas dos posturas está la tensión de una guerra a punto de comenzar. Una más. Desde que empezó esta guerra, la de Gaza, Hezbollah ha mantenido una presión muy fuerte sobre Israel en la frontera norte. Lo mismo que Hamas, Hezbollah pues también tiene el respaldo de Irán, pero en comparación con Hamas, y esto es muy importante, Hezbollah es una fuerza mucho más poderosa. Ha participado en muchos conflictos regionales, los combatientes del grupo tienen una amplia experiencia en la guerra urbana y además están muy bien equipados. Hezbollah no es Hamas. Hezbollah posee alrededor de 200,000 ojivas, 140,000 proyectiles de mortero y numerosos drones y municiones guiadas con precisión. Por lo tanto, lo que estamos viendo es que Hezbollah puede sostener una guerra prolongada. La ONU está, claro, muy preocupada por este escenario. La situación, como dije, a ambos lados de la línea azul debe de calmarse para que las cosas no se salgan de control. Estamos viendo cómo deberían de tener moderación las partes, pero no es así. El fin de la guerra en Gaza va a prometer la reducción de las tensiones, pero una solución diplomática realmente está muy lejos de suceder. Y mientras un alto al fuego elude a Gaza, el riesgo de una guerra mucho más amplia en Medio Oriente está a punto de reventar. En el contexto internacional también estamos viendo un papel muy crucial. Miren, y déjenme hacerles una comparación en un momento del doble rasero nuevamente que estamos viendo aquí,
Pero antes, déjenme comentarles lo que está pasando en el G7. Vamos a hablar de esto en un rato más porque hay dos puntos de vista, pero en el G7 han dejado muy clara su postura. Están en contra, dicen, de la ofensiva de Israel en Rafah, pero tampoco quieren que la guerra se extienda más al Líbano, y claro, con justa razón. Pero parece que ni Israel ni los actores regionales en Líbano y en Medio Oriente están prestando mucha atención a lo que opina el G7. Por ejemplo, ayer Hezbollah lanzó un ataque masivo, repito, disparando más de 200 cohetes al norte de Israel, y esa nada más es la punta del iceberg, porque Hezbollah dice que atacaron una serie de bases e instalaciones militares israelíes. Israel, por supuesto, pues dice que va a responder de forma implacable, y hay que creerle. Cuando Israel dice que va a haber una respuesta implacable, es que va a haber una respuesta implacable. Y esto no promete a que pueda haber una mediación en el conflicto, promete a que puede ser el inicio de una guerra a gran escala. Y mientras esto sucede, pues Israel, con su poderosa maquinaria militar, pues ya lanzó esta advertencia y hay que prepararse para lo peor en esta zona. Ahora, hablemos de Hezbollah, porque también no es que vaya a comenzar otra guerra como la de Hamás. Esta es muy distinta. Hezbollah, repito, es una fuerza muy bien organizada, altamente armada, si lo comparamos con Hamás. Fue fundado en el 82, en 1982, precisamente durante la Guerra Civil Libanesa. Hezbollah desde entonces ha evolucionado muchísimo. Antes era un grupo muy pequeño de guerrilleros en una entidad pues muy pequeña en el Líbano, pero ahora se estima que esta organización tiene alrededor de 25,000 combatientes activos más 20,000 reservistas. Esto, que ya de por sí pues es impresionante, no es todo. Tienen un arsenal muy importante, repito, de entre 130,000 a 150,000 tipos entre cohetes y misiles, muchos de los cuales pueden alcanzar cualquier punto de Israel. Y aunque Israel tiene un domo de hierro, si hablamos de saturación, pues sabemos lo que pasa, porque ya vimos cómo se saturó el domo de hierro de Israel con 5,000 cohetes de Hamás. Ahora imagínense con 150,000. Entonces, pues lo que hay que preguntarse es cómo se compara esto con Hamás. Porque Hamás, aunque también tenía una fuerza letal en ese momento, era demasiado limitada si lo comparamos con Hezbollah, que tiene, repito, una cantidad muy superior de combatientes. Pero este apenas es el principio. ¿Por qué debe Israel ser tan cauto con Hezbollah? Y lo sabe el G7, y por eso está advirtiendo que no cruce esa línea roja. Primero, por la experiencia que tienen en combate. Hezbollah ha adquirido muchísima experiencia valiosa en otros conflictos, no nada más con Israel. Han estado en Siria, han estado en Irak, y eso les da, por supuesto, un nivel de preparación militar, táctica, que es diferente. Hezbollah también tiene otras capacidades de guerra asimétrica que no son las guerras convencionales que estamos viendo, por ejemplo, en Hamás, y eso hace que sea un adversario pues formidable, al igual que Israel, en términos de diversificar sus estrategias en una comparación diferente. Israel, claro, no es una nación que tome a la ligera la amenaza de Hezbollah. Israel tiene uno de los ejércitos más poderosos y avanzados del mundo, tecnológicamente hablando. Le han invertido muchísimo dinero a sus sistemas de defensa que pueden interceptar cohetes entrantes, pero no una cantidad tan abrumadora como la que tiene Hezbollah. Ya hay un conflicto previo que nos demuestra que esto no es posible. Miren, si recuerdan ustedes, en el 2006, Hezbollah disparó 4,000 cohetes en 34 días. Bueno, pues hoy no son 34,000 los que tiene. Hoy su capacidad se multiplica en 10 veces más que eso. Entonces, ¿qué podemos esperar en los próximos días y sobre todo en las próximas semanas? Porque esto va a depender en gran medida no nada más del G7 y de los aliados de Israel, sino de la respuesta que tome Israel y la mediación que se haga con el Líbano. Fíjense que también es muy importante comentarle, porque esto tiene varias aristas. Esta semana, precisamente, ahora pasándonos al lado de Gaza, lo que vimos fue un incremento de los ataques de Israel a palestinos en Cisjordania ocupada. Varias ONGs salieron a acusar al ejército israelí, la propia ONU, de apoyar activamente la violencia de algunos colonos judíos para despojar de sus tierras ilegalmente a más palestinos,
mientras que pues barren con el territorio de Palestina, donde antes había habitantes, pues ahora habrá israelíes. Los ataques de colonos israelíes contra palestinos en Cisjordania ocupada se han duplicado desde el inicio de la guerra en la Franja de Gaza. La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios contabilizó 1.096 ataques en territorio ocupado entre el 7 de octubre y el 31 de marzo. Un promedio de 6 ataques diarios, contra 3 por día antes del 7 de octubre. A la luz de este incremento de las agresiones, varias ONGs acusan al ejército israelí de apoyar activamente la violencia. Cada ataque deja testimonios similares. Colonos armados, a veces vestidos con los mismos pantalones caquis que los soldados, agreden a civiles palestinos, queman casas y coches, roban ganado y en ocasiones bajo la mirada de soldados pasivos. Desde el inicio de la guerra entre Israel y el grupo islamista Hamas, 537 personas han muerto a manos de soldados o colonos israelíes en Cisjordania, mientras que Israel da cuenta de 14 muertos en atentados palestinos. Sin contar a los que viven en Jerusalén Este, hay más de 490.000 colonos en Cisjordania ocupada, en asentamientos que la ONU califica de ilegales según el derecho internacional. Conviven con 3 millones de palestinos en un proceso de colonización llevado a cabo bajo todos los gobiernos desde que Israel conquistó Cisjordania en 1967. La organización Human Rights Watch acusa a Israel de ser el responsable del aumento de la violencia de los colonos. Mientras que la ONG israelí antiocupación, Breaking the Silence, Rompiendo el Silencio, formada por soldados retirados, ha advertido de una radicalización de colonos, empoderados por la llegada al gobierno de figuras de la extrema derecha israelí. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió a las fuerzas israelíes cesar inmediatamente su participación activa y su apoyo a los ataques llevados a cabo por colonos. El ejército de Israel asegura examinar todas las denuncias sobre el comportamiento de soldados. Pero según las ONGs, los colonos y los militares violentos rara vez son condenados, y la fiscalía y la mayor parte del aparato gubernamental están diseñados para protegerlos. Miren, vamos a hablar de propaganda y de la doble retórica, del doble rasero de lo que está haciendo el G7 en estos momentos. Desde la guerra de 1967, pues Israel ocupó militarmente Cisjordania. No debían. Cuando hablamos de colonos israelíes, para que nos entendamos mejor, en México les decimos paracaidistas. Es decir, gente que ve un lugar que tiene dueño, pero dice, pues es mío, se meten a la mala y sácalos de ahí. Sobre todo si tienen uno de los ejércitos más poderosos del mundo que los respaldan. A ver, sácalos. Bueno, pues eso pasó primero en el 67. Gaza y Jerusalén Este. La ocupación se extendió después de eso con asentamientos ilegales que según el propio derecho internacional están prohibidos. No lo digo yo, ¿eh? Ya vieron ustedes el clip, que tampoco lo hice yo. Es de nuestros amigos de AFP, Prensa Asociada Francesa, que están en el lugar de los hechos cubriendo estas historias y dan cuenta de esto junto con declaraciones de la propia ONU y de ONGs. Pero aquí estamos, más de 50 años después del 67, y esta situación sigue empeorando. Imagínense que tienen una casa y que de repente alguien viene y dice, esto es mío, salte. Pues eso es lo que están viviendo muchos palestinos en estos momentos, desde el 67 hasta la fecha. Llegan, como lo vieron ustedes en las imágenes, colonos israelíes, o sea, paracaidistas del lado israelí, les gusta tu casa, salte que ahora es mía. Oye, pero yo tengo las escrituras, salte. Oye, las escrituras, todo, salte. Y afuera están los soldados israelíes y no hacen nada. Los matan, los queman, los desalojan. Se estima que más de 600,000 colonos israelíes viven en alrededor de 140 asentamientos irregulares en Cisjordania y Jerusalén Este. O sea, en tierra que le robaron, en casas robadas en donde antes había otras personas. Estos asentamientos son ilegales bajo el derecho internacional, pero siguen expandiéndose. ¿Por qué? Porque el gobierno israelí, pero sobre todo
gobiernos como el de Netanyahu pues le han brindado incentivos fiscales, subsidios y protección a estos paracaidistas para que despojen a los habitantes que están ahí, a las personas que son dueñas de esas casas, porque consideran que eso es suyo por derecho divino, exterminio étnico, lo que ustedes quieran decir. Si hablamos de números, originalmente cuando se estableció el Estado de Israel en 1948, tenía una extensión territorial de menos de 20,000 kilómetros cuadrados. Bueno, ahora, incluyendo estas tierras robadas en Cisjordania, bueno, pero no estamos hablando antes del 67, que eran menos de 14,000 kilómetros. Después eran como, de la guerra del 67 eran como 20,700 kilómetros cuadrados. Ahora ya incluyendo todas estas tierras robadas de Cisjordania, de los Altos de Golán, de toda esta zona, el territorio efectivo del que se ha hecho Israel, pues ya aumentó. Digo, no hay cifras exactas porque sigue creciendo por esta ocupación irregular, por este robo de paracaidistas, pero se estima en distintas ONGs y la propia ONU estima que son más de 5,640 kilómetros robados de tierra, de casas de palestinos, de propiedades, mientras que los Altos del Golán serían otros 1,200 kilómetros cuadrados de tierras robadas, propiedades. ¿Qué significa esto en términos de control territorial? Bueno, pues que Israel ha aumentado de manera considerable desde su fundación su terreno. Ahora se estima que hay más de 25,000 kilómetros cuadrados en propiedad de Israel. Robo de tierras, paracaidistas. Aquí es donde entra la cuestión de la injusticia y del doble rasero. La violencia de los colonos israelíes no pasa porque sí. Hay muchos informes, como ustedes vieron, ONGs, la propia ONU, que dice que el ejército israelí no solo no los para, sino que a menudo los protege, les muestra el camino, mientras están sacando a los habitantes palestinos de sus casas para decir, tu casa ahora es mía, salte y llégale. Oye, pero ¿a dónde? Ese no es mi problema. Tu casa con tus cosas ya desde hoy es mío. Y bueno, esto se ha documentado. ¿Es un robo? Sí. ¿Es un despojo de tierra? Sí. La propia ONU lo ha dicho. ¿Cómo reacciona el G7? Se calla. Hoy están reunidos el G7. ¿Habla el G7 algo acerca del despojo de colonos en Cisjordania? No. ¿Emite sanciones el G7 por el despojo de estas tierras que según estas ONG se ha incrementado radicalmente a partir de que inició este conflicto por este robo de tierras? No. No habla de eso. Pero de lo que sí hablan precisamente es de la propuesta que hoy saca Putin para terminar con la guerra en Ucrania. Y miren lo que dicen. Cuando se trata de Israel y el robo de tierras de colonos, hay silencio. Cuando se trata de otro tipo de robo de tierras, vamos a llamarlo así para ser parejos, entonces se llama injusticia. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció el viernes sus condiciones para negociar con Ucrania. Tan pronto como Kiev diga que está dispuesto a hacerlo y empiece a retirar realmente las tropas y renuncie oficialmente a sus planes de entrar a la OTAN, ordenaremos inmediatamente, literalmente en ese mismo minuto, el alto al fuego y el inicio de las conversaciones. Estas reivindicaciones constituyen una solicitud de facto de rendición de Ucrania, cuyo objetivo es mantener su integridad territorial y su soberanía. Un consejero de la presidencia ucraniana contestó inmediatamente que las exigencias de Putin son ofensivas para el sentido común. Mientras tanto, el secretario general de la OTAN criticó que la propuesta no fue hecha de buena fe. Esto solo demuestra que no es una propuesta hecha de buena fe, sino que es una propuesta que en realidad significa que Rusia podría lograr sus objetivos de guerra esperando que los ucranianos cedan significativamente más territorio del que Rusia ha podido ocupar hasta ahora. Putin ha ocupado ilegalmente territorio ucraniano soberano. Él no está en posición de dictar a Ucrania lo que debe hacer para lograr la paz. Putin proclamó en septiembre de 2022 la anexión de 4 regiones del este y del sur de Ucrania, además de Crimea en 2014.
El presidente ruso insistió en que Ucrania debía entregar a Rusia todos estos territorios, aunque Moscú solo los ocupa parcialmente. Digo, cuando se trata de la ocupación ilegal de Israel, reconocida y acusada por la misma ONU y ONGs, no lo dije yo, vieron ustedes el clip de AFP, que tampoco lo hice yo. Hay reporteros en la zona pidiendo declaraciones a ONGs y a la ONU. Además, esto es reconocido internacionalmente como un robo. No hay sanciones para Israel. No hay un solo extrañamiento del G7 en estos momentos de lo que está pasando en Cisjordania. Pero sí salió muy pronto Stoltenberg a decir que es significativamente mucho más tierra lo que pide Rusia para la paz en Ucrania. No es que ni siquiera me voy a pronunciar sobre las propuestas de Putin para mediar la paz en Ucrania, si son válidas o no. Lo que sí es el evidente doble rasero de que justo cuando sale en los medios tradicionales de información 2 notas, sale la nota de cómo Israel está intensificando más su ocupación ilegal de tierras en Cisjordania, o sea, quitándole tierras a los palestinos, y de eso el G7 se calla, Stoltenberg se hace como el que no oyó, Lloyd Austin III, el jefe del Pentágono, el jefe de seguridad de Estados Unidos, el secretario de seguridad, no dice nada, no se pronuncia sobre lo de Israel. Pero cuando se trata de Ucrania, ahí sí prestos todos dictan 300 sanciones más, literalmente a 300 entidades más. Y hay una reunión especial para esto. Incluso invitan a Zelensky al G7. No invitaron al presidente de Palestina para hablar sobre la recuperación de tierras robadas en Cisjordania. Un doble rasero muy evidente, Alba. Claro, siempre la hipocresía en su máximo esplendor. Ahora, cuando iniciábamos, tú dijiste, ¿no?, que Líbano mandó 200 cohetes a Israel. ¿Cuánto cuesta desplegar el domo de hierro de Israel, que es muy, muy conocido? Bueno, en promedio se calcula que cada vez que se despliega para interceptar un cohete puede costar entre 40 y 100 mil dólares. Entonces vamos a ponerlo en promedio que cuesta $70,000 para cada cohetecito que le mandan. Bueno, pues entonces, para parar esos 200 cohetes gastó $14 millones Israel solo en eso. Sin contar cuánto puede costar la batería, porque no sabemos la capacidad que tiene la batería, pero supongamos que tienen la batería suficiente, porque esa eleva mucho más el coste. Pero bueno, $14 millones. ¿Cuánto gastó Líbano? Bueno, en promedio se estima que los cohetes que más utiliza Hezbollah son los Katyusha, que cuestan en promedio entre $300 y $800 cada cohete. Pero vamos a poner que costaron $800 cada cohete. Bueno, pues en el ataque, Líbano se gastó en aproximadamente $160,000. Imagínate. Oye, Alba, y fíjate, además de esto, regresando un poquito al tema vamos a switcharle aquí, porque es que todo tiene conexión hoy en el mundo. Martín Armando Ramírez Leal nos dice, o sea que Ucrania pierde la guerra y quiere poner las reglas. Si Estados Unidos ganó a Irak, puso las reglas. ¿Puso las reglas Irak? Pues no. Claro, el que gana pone las guerras. Cruel, pero es verdad. Sí. En la mañana hablábamos de esto. Por ejemplo, cuando México tuvo que ceder más de la mitad, cuando perdimos más de la mitad de nuestro territorio y se le entregó a Estados Unidos, ¿por qué fue? Porque Estados Unidos ganó la guerra y puso las condiciones de guerra y esa fue una pena de guerra. ¿Era opcional? Pues no. ¿Digo que es justo? Pues tampoco. ¿No nos tocó ganar? Pues ¿qué hacemos? No estábamos para poner condiciones. Ahora sí que, como decía Don Vito Corleone, ya sea tus sesos o tu firma, pero algo va a estar en este papel, ¿no? Pues ya quédatelo, ya que pues le hago. La cuestión, yo lo que quiero exhibir hoy, Alba, aquí es que no es que yo esté a favor ni de uno ni de otro, de nadie. Pero lo que sí veo, Alba, es el doble rasero que hoy sale de la misma nota el mismo día en diferentes contextos. Cuando se trata, hoy sale esta nota de cómo colonos israelíes están intensificando el despojo de tierras a palestinas con la complacencia del ejército israelí.
el mundo calla. El G7 calla. No hay sanciones. Ahí Lloyd Austin hace como que no ve. Encima le mandan más armas a Israel. Pobrecitos, hay que apoyarlos. Véndanles más F-35. Fíanles más bombas. Putin dice, oye, estas tierras que ya gané me las quedo. No voy a decir si es justo o no. El mundo se alarma. Y hay sanciones. Y hay que condenarlo. Y sale el G7. Y sale Lloyd Austin. ¿No deberíamos de tener un mismo rasero para todo? Yo creo que ese es el punto de la hipocresía que estamos viendo. Claro. Por cierto, Alba, otro contexto que también es que esto tiene demasiadas aristas que se conectan hoy mismo. Esto que estamos viendo, Alba, de los ataques, 200 cohetes lanzados en menos de una semana de Hezbollah a Israel, o sea, desde Líbano hasta Israel. ¿Está Irán detrás de esto? Sí, definitivamente no lo creo y no estoy seguro. ¿Por qué es importante analizar esto, Alba? Porque si esto es así, entonces en las próximas horas, cuando Israel dice va a haber una respuesta implacable, hay que creerle. Sí. Va a haber una respuesta implacable 10-1. Y entonces, ¿quién va a salir después de que esa respuesta implacable salga? Porque si Irán es la mano que mece la cuna, entonces puede ser que Hezbollah dé la sorpresa, Alba. Sí, sobre todo también cuando vemos los números. Honestamente, como decíamos, la guerra está avanzando, ahora es una guerra más tecnológica. ¿Cuánto cuesta un tanque de guerra como el que estamos viendo ahorita en pantalla? Pues son muy costosos. Algunos dicen que rondan los 5 millones, pero vamos a poner que es el Abrams y cuesta los 5 millones. Pero el Abrams no el que le mandaron a Ucrania, el que supuestamente tiene Estados Unidos en stock, que es el mero bueno. 5 millones. ¿Cuánto cuesta un dron? Bueno, entre 5 y 25 mil dólares. Y con un dron de ese costo pueden destruir un tanque de 5 millones. Es una guerra que ahora es mucho más económica para el que tiene los drones y mucho más costosa para el que posee los tanques. Es como les decía ahorita, el despliegue del domo de hierro tiene una eficacia muy alta según autoridades israelíes, que podemos debatir muchas cosas, pero bueno, vámonos con la versión oficial. Tiene una eficacia muy alta, sí, pero también tiene un costo muy alto. $160,000 costó el ataque del lado del Líbano por más de 14 millones del lado israelí. Entonces, si hacemos número, es una guerra de desgaste económico muy fuerte para Israel y no tan fuerte para Hezbollah, que les digo que en promedio sus cohetes, que son los que más utilizan ellos, se estima un costo costosísimo en $800. Parar cada cohete de esos de $800 a Israel está costando entre $40 y $100,000. Esos son los números oficiales que se pueden encontrar para ambos lados. Entonces sí es una guerra mucho más costosa para Israel que para Hezbollah. Pero pues Israel tiene aliados poderosos y aliados con dinero como Biden, que salió a decir de las armas que le envía, de que está over the top, pero le sigue enviando bombas, le sigue enviando todo lo que necesita. ¿Por qué? Bueno, porque en Gaza, como ya lo hemos hablado muchísimo, pues está la principal reserva de gas en el mundo. Claro. Gas Marín. Y si Rusia tiene el gas y tú no tienes gas y te encuentras gas en Gaza, pues hermano, vamos a apoderarnos de Gas Marín y tenemos gas a muy bajo costo para nosotros hacernos de más dinero. Alba, porque fíjate, dice nuestra amiga, gracias amiga Odapti, de mil corazón por recordarnos esto, porque nunca falta, ¿verdad? Uy. Pero sobre todo cuando hablamos de este tema, decía, por cierto, déjenme, por cierto, si hablar de religión, decía un religioso, un líder de la religión más grande, una de las más grandes del mundo, no es la más grande, pero una de las más grandes, Juan Pablo II, el Papa, escribió una encíclica papal que se llama Fe y Razón. Léanla, muy buena. Y lo que decía Juan Pablo II, en pocas palabras, pero léanla, es que no es lo mismo tener fe que ser fanático. No es lo mismo tener fe que ser ignorante. Entonces hay una diferencia sustancial. Nos decía, nosotros no platicamos de política con nuestros hijos. No. Digo, hay muchas otras cosas de las que hablar en la mesa, ¿no? Pero nuestra hija, la más pequeña, me asombra cómo esto está calando, Alba,
en los niños, especialmente Sí. aquí en Canadá. Bueno, en toda la sociedad. Bueno, la famosa generación Z, que ahora es la que está poniendo sobre las cuerdas a Biden con el TikTok, con lo Sí. que tanto le duele, las redes sociales. Aquí en Canadá las protestas pro-palestinas están para el gobierno fuera de control. El gobierno no las reprime. Además, aquí en Canadá hay alguno que otro escenario, pero en su mayoría dejan que ocurran. El caso es que nos dice nuestra hija de 12 años, pues que nos comenta, oye, ¿supieron lo que pasó en Israel? Y le dice nuestro hijo, ¿qué? Porque pasan muchas cosas, ¿no? O sea, ¿cuál de todas? Porque pasan muchas cosas. Y comenta nuestra hija un suceso de algo que había pasado la semana anterior. ¿Qué fue lo que dijo? Es sobre todos los ojos sobre Rafa. Sí, sobre la el imagen trending. esta que se hizo viral, sobre el trending. El caso es que dice nuestra hija de 12 años, sí, pero no se... Y dice nuestro hijo, ¿no? Porque... Y ahí toda la gente defendiéndola porque dicen que es algo bíblico. Y dice nuestra hija de 12 años, sí, de 12 años, fíjense. Lo bíblico es que ya saben que hay gas en Gaza. Fíjense, o sea, ¿cómo está esto calando y revolucionando en las generaciones más jóvenes, incluso aquí en Canadá? Ellos están, sobre todo en la escuela, entre los niños, entre ellos se ponen de acuerdo para ver qué organizaciones soportan. Soportan, no ayudan, Apoyan. pero aquí le dicen support, ¿no? Como soportar, y ellos dicen soportan, apoyan a Israel y no lo hacen, no lo compran. No. Ayer nos decía nuestra hija, dejen de comprar en Tim Hortons porque Sí. Tim Hortons soporta a Israel, nos dice ella, ¿no? Y les decíamos, Tim Hortons no soporta a Israel. Bueno, resulta que ahora está en el ojo del huracán porque hay una controversia, porque Tim Hortons pertenece a una cadena de restaurantes entre los que está Burger King, que sí les da comidas gratis a los soldados israelíes. Y entonces está fuertísimo ahí el debate sobre esto. En fin, amigos, por cierto, ¿qué opina la gente que nos está viendo? ¿Crees que Irán está detrás de los ataques de Hezbollah a Israel? El 62% cree que sí, definitivamente. El 21% no está seguro. Y el 16% no lo cree. Pues Claro. así las cosas, Alba. Tiene muchísimas aristas este tema. Se conecta con lo de Rusia, se conecta con lo de Irán, se conecta con Líbano, se está conectando con lo de Israel. Por eso les decíamos cuando inició esto, que si un conflicto tiene la posibilidad de desatar una guerra mundial, Es este. es el de Medio Oriente. Sí. Así es. Amigos, muchas gracias por conectarse a nuestro cuarto, ya no sé, No sé en podcast qué del número día. andamos. Y nos vemos pronto. Suscríbanse al canal. Hasta luego. Adiós.